Buen día, hoy le vamos a exponer sobre el tema de bombas. Los expositores son André Felipe Flores Jaimes y quien les habla José Fernando Suárez Botello. Espero les guste la exposición y puedan entenderla. Gracias. Bueno, ahora empezaremos con la fundamentación, pues basada en la mecánica fluida. Las bombas hidráulicas convierten la energía mecánica transmitida por un motor primario, ya sea un motor eléctrico, un motor de combustión interna, etcétera, en energía hidráulica. En un sistema hidráulico industrial, el tipo de bomba utilizado es de desplazamiento positivo. Hay muchos tipos de bombas de desplazamiento positivo, por esta razón debemos seleccionar y concentrarnos en las más populares. Ahora bien, antes de pasar a la bomba de desplazamiento positivo, vamos a hacer una breve definición de las que pues, son de desplazamiento no positivo. En este caso tenemos las hidrodinámicas, las cuales se usan principalmente para transferir fluidos en donde la única resistencia encontrada es la creada por el peso y la fricción del mismo fluido. Estas son principalmente las que vimos, por ejemplo, en el laboratorio de staff, que aquí tenemos las que son de tipo centrífugas y acá tenemos el caparazón y toda la cuestión. Tenemos la entrada, un propulsor y este es el funcionamiento. En este caso, el flujo es axial y es creado por el propulsor rotatorio. Bombas de desplazamiento positivo. Las bombas hidrostáticas o de desplazamiento positivo dan una cantidad específica de flujo por cada carrera, revolución o ciclo. Para nosotros como ingenieros mecánicos esto es de suma importancia, dado que al momento de nosotros diseñar un sistema hidráulico debemos establecer cuál va a ser la velocidad de los actuadores. Y esto solamente lo sabremos si sabemos cuánta cantidad de flujo se nos está entregando. Ahora bien, como tipos de bombas de desplazamiento positivo, tenemos las de engranaje interno, las de engranaje externo, las bombas rotativas de paletas y las bombas de lóbulos rotativos. Ahora bien, tenemos las características de la bomba. En la mayoría de los casos, las bombas se clasifican según su capacidad máxima de presión en funcionamiento y su producción en galones por minuto, por lo que son GPM, a una velocidad específica. También tenemos las características de presión y desplazamiento. Para el caso de las características de presión, el fabricante determina el porcentaje de presión de una bomba mediante un cálculo que garantiza su durabilidad en condiciones específicas de uso. Y para el desplazamiento es no más que la capacidad de flujo de una bomba, la cual se conoce como su desplazamiento por revolución o producción en GPM. El desplazamiento se representa el volumen de líquido transferido en una sola revolución. En la mayoría de los casos el desplazamiento de una bomba es fijo y solo puede ser modificado al reemplazar ciertas partes de la bomba. Bien, ahora hablando del abastecimiento GPM, aunque una bomba puede tener una capacidad nominal, por ejemplo, de suministro de 10 GPM, su capacidad efectiva puede variar dependiendo de si está operando sin carga, en cuyo caso puede superar esta cifra evidentemente, o bajo condiciones de presión operativa, momento en el que podría proporcionar menos caudal. Ahora bien, hablando sobre la eficiencia volumétrica, en principio una bomba debería suministrar una cantidad equivalente de fluido a su desplazamiento en cada ciclo o revolución. No obstante, en la práctica la producción real se ve reducida debido a que evidentemente existen pérdidas internas o fugas. Acá a la derecha tenemos lo que son pues la bomba de paletas, que es la que explicaremos a continuación, y un poquito sobre sus partes, la paleta, el anillo, el eje, el rotor, y vamos a explicar su funcionamiento. Ahora bien, hablemos un poco sobre la eficiencia. Y la eficiencia, pues dado que está en porcentaje claramente, es igual a la salida real sobre la salida teórica. El Vickers nos ofrece un ejemplo y es que si teóricamente una bomba debiera abastecer 10 GPM, pero en la práctica solamente abastece 9 a 1000 psi, su eficiencia volumétrica de esa presión es del 90%, pues dado la relación que se da, ¿no? Claramente. Ahora bien, ¿qué es esta tabla que tenemos acá a la derecha? Son tablas que nos dan los fabricantes al momento pues donde nos detallan los suministros de la bomba y la potencia en caballos de fuerza necesaria, pues que ellos hacen en pruebas específicas que nos relacionan la velocidad del impulso y las presiones. Nos dan un encabezado pues para nosotros como diseñadores podernos guiar y dice acá, los datos de funcionamiento están basados en la velocidad de salida 1200 RPM, esto claramente es a la salida de la bomba, el bombeo de aceite basado en un fluido a 120 grados Fahrenheit y que la velocidad recomendada mínima para todas las series es de 600 RPM. Las características de otros impulsos de velocidad son aproximadamente proporcionales a la RPM. Esto es muy importante en llegado caso que pues nosotros necesitemos hacer una interpolación, ¿sí? Ahora bien, la tabla acá pues evidentemente nos da varios montajes, montaje de pie, montaje de brida. El impulso de velocidad recomendada, que en este caso nos dice que los RPM máximos son de 1800. El caudal que están dado a GPM, pues para 1200 RPM, como ya nos había dicho el encabezado, y las presiones que hay para esos caudales, ¿sí? Y también la potencia de entrada a 1200 RPM para cada presión que se tenga.
En este caso, cuando nosotros estemos diseñando, debemos pues contactarnos con un fabricante y seleccionar la bomba que pues en teoría tenga un papel mucho mejor, ¿sí? Para poder seleccionar una buena bomba. Otro tipo muy común de bombas de desplazamiento positivo son las bombas de engranajes, las cuales, como su nombre lo indica, básicamente están constituidas por engranajes, los cuales son los que nos permiten desarrollar el flujo al interior de la bomba para poder transportar el fluido al lugar que deseemos. Las partes que componen las bombas de engranaje principalmente, como ya lo he dicho, básicamente son dos engranajes, un engranaje motriz y un engranaje conducido. El engranaje motriz es movido mediante el uso de un motor principalmente. También tenemos una carcasa o caja en su defecto y también está compuesto por una placa de desgaste flotante en la cual se observa en la parte derecha. El funcionamiento de las bombas de engranaje es muy sencillo en realidad. Básicamente, a medida que los engranajes van girando en el sentido mostrado en la imagen, generan cierto vacío parcial en la entrada de la bomba, generando que el fluido que está en el tanque sea succionado hacia el interior de la bomba. A medida que está pasando esto y en simultáneo, básicamente lo que ocurre es que parte del fluido que está entrando por la bomba queda atrapado dentro de los dientes del engranaje, como se observa, y entre la carcasa de la bomba, los cuales al ir girando, a medida que van girando, van llevando el fluido a la parte de la salida, forzando que éste vaya hacia afuera y sea expulsado hacia el lugar que nosotros queremos. Cabe aclarar que en esta parte de los engranajes hay unos sellos mecánicos que nos evitan que básicamente el fluido que está siendo forzado acá en la parte de la salida no se retorne hacia la entrada. Dentro de las bombas de engranaje se distinguen principalmente cuatro tipos de bombas de engranajes en concreto. La primera es la bomba de engranajes externos, que básicamente es la que mostré en la diapositiva anterior. También tenemos bombas de engranajes internos, la cual se muestra en la parte central, y también tenemos bombas de lóbulo o conocida como bombas de rotor, la cual se muestra en esta parte derecha. Por último tenemos las bombas de gerotor, las cuales están mostradas en la parte izquierda. A continuación básicamente haré una descripción clara de cómo es el funcionamiento de estas bombas de engranajes en concreto y daré algunas aplicaciones dentro de la industria que tienen dichas bombas. Hablando concretamente de las bombas de engranajes externos, estas básicamente consisten en que sus engranajes están dentados en la parte exterior del engranaje, como se observa en la imagen de la derecha, la cual es tomada de una bomba de engranajes externos real. El funcionamiento básicamente es similar al explicado al introducir el funcionamiento de las bombas de engranajes, por lo tanto no vamos a ahondar nuevamente en esta cuestión. Los tipos de engranajes que pueden estar en estas bombas de engranajes externos son engranajes ya sea helicoidales o engranajes de dientes angulares. Y por último, los engranajes rectos, los cuales son los más usados debido a su sencillez y economía a la hora de fabricarlos. Una de las aplicaciones que puede tener la bomba de engranajes externos en la industria es la que realizan los fabricantes de alimentos, los cuales la utilizan para mover pastas espesas y jarabes, además de otros elementos viscosos. También la que realizan los fabricantes de motores, las cuales la emplean para realizar el suministro de aceite. También algunas bombas de engranajes externos se utilizan como bombas de transferencia y incluso hay algunos diseños especiales disponibles para aplicaciones aeroespaciales. Otro tipo de bomba de engranajes que existe es la bomba de engranajes internos, la cual la podemos observar en la parte derecha de la imagen. Esta está compuesta principalmente por un engranaje interno, el cual está dentado en su parte exterior. Este engranaje es el engranaje motriz, el cual es movido por la acción del motor. Este engranaje presenta una cualidad y es que tiene un diente menos que el engranaje que está dispuesto en la parte exterior. El engranaje que está dispuesto en la parte exterior está dentado en la parte interna, como se puede observar en la imagen.
Además de esto, presentamos un sello creciente en forma de luna, el cual se observa en la imagen. Este sello nos permite básicamente que el fluido no retorne de la salida a la entrada de manera indiscriminada. Y este está ubicado por lo general en la distancia más lejana que hay entre los dientes que están en el interior de la bomba. El funcionamiento de la bomba de engranajes internos es muy sencillo y tiene ciertas similitudes con el funcionamiento de las bombas de engranajes externos. En este tipo de bombas también tenemos una generación de vacío de presión en la entrada de la bomba como producto del engrane de los elementos mecánicos dispuestos en el interior. Esto genera básicamente una succión del líquido que hay en el tanque hacia la entrada de la bomba. Todo esto con el objetivo de rellenar los espacios generados debido al transporte de fluido que se está generando debido al giro de los engranajes dentro del sistema. El funcionamiento es muy sencillo. Entra el fluido por la parte de entrada y debido a la acción de giro de los engranajes ocasiona que parte del líquido quede atrapado entre el engranaje y el sello creciente y entre el engranaje exterior y el sello creciente. Básicamente en estas dos partes el líquido queda atrapado y es transportado hacia la salida del líquido mediante el giro del elemento motriz. Después de esto, en la parte de la salida, cuando estamos en este lugar, ocurre una unión nuevamente entre el engranaje interior y el engranaje exterior, lo que genera la salida forzada del líquido hacia el exterior, produciéndonos así el transporte de fluido que requerimos. Una forma más sencilla de entender tal vez el funcionamiento de las bombas de engranajes internos es mediante la observación gráfica. En el siguiente video se puede mostrar lo explicado con anterioridad. Acá tenemos el sello creciente, acá vemos cómo entra el fluido, cómo queda atrapado entre el engranaje y entre el sello creciente y cómo a medida que va girando va expulsando el fluido hacia el exterior. Ahora hablando sobre las bombas de paleta, tenemos aquí una imagen que pues, nos explica de forma más gráfica, ¿no? Las partes de las bombas de paleta, donde tenemos acá un puerto de entrada, un rotor, en este caso tenemos las paletas deslizantes, el puerto de salida, la carcasa y las ranuras de entrada semicircular. Ahora bien, el Vickers nos explica cómo se acoplan todas estas partes entre sí y se nos indica que pues es un rotor que presenta ranuras que se encuentran acopladas al eje motriz y giran en el interior de un anillo de leva. Las paletas se ajustan en las ranuras del motor y siguen la superficie interna del anillo mientras el rotor gira. En este caso la fuerza centrífuga y la presión que actúan debajo de las paletas las mantienen presionadas hacia afuera en dirección del anillo. Entre las paletas se crean cámaras de bombeo que quedan encapsuladas por el rotor, el anillo y las dos placas. Ahora vamos a explicar un poco cuáles son las presiones que se generan. Y es que en la entrada de la bomba se genera un vacío parcial cuando aumenta el espacio entre el rotor y el anillo. En este caso, como se está aumentando el espacio, ese espacio debe ser llenado. En este caso, por eso es que se crea un vacío, ¿sí? Que pues debe ser ocupado por el fluido. El aceite que ingresa en este punto es capturado en las cámaras de bombeo y posteriormente es expulsado hacia la salida. Cuando el espacio pues disminuye, evidentemente lo que hace es generar una sobrepresión y el fluido en este caso es expulsado. El desplazamiento de la bomba se determina en función del ancho del anillo, el rotor y la fuerza con la que el anillo es traccionado. Ahora bien, hablando sobre pues, bombas con un diseño no balanceado, como ya se había dicho antes, se tiene a la entrada una presión de succión y a la salida se tiene una sobrepresión. En este caso, eso es lo que me indica que el diseño no sea balanceado, que esa no compensación de presión hace que yo tenga una carga en el eje. En este caso, pues la bomba que se representa en la figura 11.7 tiene una construcción desequilibrada, lo que significa que el eje se ve sometido a cargas laterales debido a la presión pues, que se genera por el rotor. Este tipo de construcción desequilibrada es principalmente adecuada para diseños de bombas de volumen variable y pues en este caso se tiene la figura, ¿sí? El aceite en este caso entra cuando el espacio entre el anillo y el rotor aumenta. Eh, por consiguiente es llevado alrededor del anillo en la cámara bombeadora. Acá en estos pues se va transportando en paqueticos y es descargado cuando el espacio disminuye.
y pues en este caso, dado que la sobrepresión está en este lugar y aquí hay una presión de succión, la carguería en esta dirección. Ahora bien, hablando sobre el diseño balanceado hidráulicamente, se tiene que la mayoría de las bombas de paleta de diseño equilibrado en la actualidad se basan en el diseño de cartucho equilibrado desarrollado por el señor Harry Vickers. El cómo funciona es bastante sencillo, por así decirlo, y es que pues anteriormente se tenía solamente un orificio de sobrepresión o pues donde se expulsa el líquido, en ese caso es donde se genera la presión más grande. Esto generaba una fuerza pues que no era compensada. En este caso tenemos dos orificios a 180 grados que lo que hace es que una fuerza sea anulada por la fuerza del orificio opuesto. De igual manera con los orificios de entrada. Lo que permite este diseño es que las fuerzas de presión sobre el motor se anulen entre sí, evitando de este modo la carga lateral sobre el eje motriz y los soportes. En este caso, si hacemos un DCL, podemos apreciar que en este caso la sumatoria de fuerzas sería igual a cero, o sea, está en equilibrio, claramente. Ahora bien, hablando de las bombas tipo paleta redonda, estas se llaman bombas redondas por la forma de la cabeza y el cuerpo. El cartucho de bombeo consiste de un anillo, un rotor, unas paletas, perno y dos placas de los lados. Acá podemos tener como la vista, una vista mejor de pues una bomba tipo redondo. En este caso tenemos el pie de montaje, ¿sí? Y acá tenemos el cuerpo que, pues dado que esto es una vista en sección, pero se puede apreciar que pues claramente es de tipo redondo, ¿sí? Y pues ya las partes que sería el empaque, la paleta, la cubierta, el pasador, el soporte, los tornillos, como se había dicho antes, la ranura para el flujo del fluido que pues está en las paletas, entre las paletas, el buje, los bujes, en seguro, los empaques para que pues el fluido no se drene o se drene lo mínimo posible claramente. La cuña, pues para el momento de que haya ese, esa transferencia de energía, pues se pueda llevar a cabo claramente. El sello de la flecha, la brida de montaje, el valero, el anillo, sí, que es pues con lo que hace contacto las paletas. Y pues ya, esa sería la construcción de la bomba tipo redondo. ¿Cómo funciona una bomba de paletas? La operación de una bomba de paletas se describe, pues, consiste en que el rotor de la bomba de paletas contiene las paletas y se desplaza mediante un eje conectado al motor principal. A medida que el rotor gira, las paletas son empujadas hacia afuera debido a la fuerza centrífuga y se deslizan a lo largo del anillo. Dado que el anillo, pues, como podemos apreciar, realmente está quieto, está estático, las paletas pues, que entran en contacto con él crean un sellado positivo entre el extremo de la paleta y el anillo. Es algo así como lo que teníamos con los sellos dinámicos en los pistones que vimos en potencia fluida, similar. El rotor se encuentra descentrado en relación con el eje del anillo, lo que resulta en la generación de volúmenes que varían, aumentando y disminuyendo dentro del anillo a medida que el rotor gira. Debido a la falta de aberturas en el anillo, se emplea una placa de puerto para separar el fluido que entra del que sale. Esta placa de puerto está conectada sobre el anillo, el rotor y las paletas. El puerto de entrada de la placa se encuentra donde se forma el volumen creciente, mientras que el puerto de salida se ubica en la zona donde se genera el volumen decreciente. Pues hablando sobre los puertos de entrada y de salida, aquí lo tenemos. Luego más adelante vamos a ver como una vista explosionada para poder apreciarlo mejor. Bueno, además toda la circulación de fluido se lleva a cabo a través de la placa de puerto, con los puertos de entrada y salida en la placa conectados respectivamente a los puertos de entrada y salida de la carcasa de la bomba. En este caso aquí tenemos el puerto de entrada, el puerto de salida y la placa de puertos. Y pues aquí ya tendríamos los dos volúmenes que habíamos dicho. ¿Sí? Por lo que como podemos apreciar, ahí tenemos el sentido de giro. En la figura número 3 tenemos el sentido de giro. Y acá podemos ver pues, cuáles son los volúmenes que se van generando. En este caso, a la izquierda, el volumen creciente y a la derecha, el volumen decreciente. En este caso podemos ver el anillo, ¿sí? En este caso acá podríamos ver el espesor. Acá podemos ver las paletas. Entonces, lo que nos representa esta imagen es sobre todo las variaciones en el desplazamiento de la bomba de paleta, o sea, qué tanto caudal me puede transportar. En este caso la imagen me dice, y acá se puede apreciar, que a medida que se varía esa luz del anillo y el espesor, me va a determinar el tamaño de las cámaras bombeadoras.
por lo que el caudal varía de acuerdo a cuál tome yo. Ahora bien, ¿por qué se balancea una bomba de paletas? En una bomba se encuentran dos niveles de presión distintas, la presión de trabajo del sistema y una presión que es inferior a la presión atmosférica. En una bomba de paletas, como se mencionó previamente, la mitad del mecanismo de bombeo está expuesto a una presión inferior a la atmosférica, mientras que la otra mitad se encuentra bajo la presión del sistema. Ya lo habíamos explicado anteriormente, que era pues la presión de succión y la presión de trabajo. En este caso se genera una fuerza en esta dirección. Esta diferencia de presiones genera una carga lateral en el eje, como lo podemos apreciar acá, que puede ser significativa cuando la presión del trabajo del sistema es elevada. Para abordar esta situación, en lugar de utilizar un anillo de forma circular, se emplea un anillo con una forma más ovalada y anillada. Podemos apreciarla acá. Esta modificación permite que los dos cuadrantes de alta presión se contrarresten mutuamente, o sea que estén separados 180 grados, eh, tanto los puertos de salida como los puertos de entrada. Hace que se contrarresten mutuamente, se equilibran las fuerzas que actúan sobre el eje y eliminan la carga lateral. Por lo tanto, una bomba de paletas equilibrada se compone de una carcasa, un anillo de leva anillada, pues la modificación que se hizo, ¿no? Un rotor, paletas y una placa que contiene puertos de entrada y de salida que están opuestos a 180 grados entre sí. Así de forma general, las bombas de paleta de desplazamiento positivo y flujo constante que se utilizan mayormente en los sistemas hidráulicos industriales suelen ser de diseño equilibrado. Ahora vamos a hablar de lo que es el cartucho ensamblado, teniendo acá pues la imagen. Tenemos acá la placa de puertos, los puertos de entrada, los puertos de salida. Y como podemos apreciar están pues opuestos, ¿no? Están separados por 180 grados, por lo que se puede decir que esto está balanceado, ¿sí? Tenemos la leva anillada, las paletas, el rotor. Este es similar al que ya hemos explicado al principio. Y cuando se juntan los tres tenemos lo que es el cartucho ensamblado, con los puertos de salida, la leva anillada, las placas de puerto, que en este caso tendríamos dos, y los puertos de entrada. Así que si lo definimos un poco, se puede decir que en una bomba de paletas pues que se utiliza en aplicaciones industriales, se emplea un conjunto integral que se conoce como un cartucho ensamblado. Este cartucho ensamblado consta de paletas, un rotor y una leva anillada situada entre pues, las dos placas con puertos, como ya explicamos. Es importante notar que el diseño de las placas con puertos en el cartucho ensamblado puede ser diferente al de las placas que se mencionaron anteriormente. Una de las ventajas de utilizar estos cartuchos ensamblados radica en la facilidad para el mantenimiento de la bomba. Con el tiempo las piezas de la bomba pueden desgastarse y en tales casos el mecanismo de bombeo puede ser retirado con facilidad, por lo que debe ser pues fácilmente mantenible, ¿no? O sea que se le puede hacer mantenimiento de forma fácil y se puede sustituir por un nuevo cartucho ensamblado. Además que pues si es necesario aumentar o reducir el caudal de la bomba por alguna razón es posible reemplazar de manera rápida el mecanismo de bombeo pues que se está usando por un cartucho ensamblado de dimensiones exteriores similares pero con el caudal deseado. Ahora vamos con carga en las paletas. Vamos directamente a la imagen y podemos apreciar que en este caso tenemos una bomba de paletas, pero en este caso se le añade un chaflán. Ahorita se explicará por qué es este chaflán. En este caso tenemos acá el anillo, tenemos acá la paleta y dado el contacto que se da por la fuerza centrífuga, acá es donde genera el sello. Bueno, tenemos una leva, una paleta con chaflán, en este caso hay un área desbalanceada que esto ahorita hablaremos de eso. Tenemos el rotor y la presión del sistema. Todas estas condiciones es lo que me genera la carga en las paletas. Ahora bien, ¿a qué me refiero con esto? Para el correcto funcionamiento de una bomba de paletas es fundamental que se genere un sello positivo entre las paletas y la leva anillada, como se había explicado antes en ese punto de contacto. Esto ocurre cuando la bomba se inicia y suele requerir que la bomba funcione con una velocidad mínima de al menos 600 RPM. Eso es lo que se explicó anteriormente en la tabla que nos daban pues, los fabricantes y esto es para evitar fugas y que el sello esté pues, bien. A medida que la bomba opera y la presión del sistema aumenta, es esencial mantener un sello sólido entre las paletas y el anillo para prevenir fugas, lo que se logra dirigiendo la presión del sistema hacia la parte inferior de las paletas. Para alcanzar el mejor sello posible con la menor resistencia y desgaste, los fabricantes de bombas las diseñan de modo que las paletas estén solo parcialmente cargadas. En sistemas de alta presión,
El empleo de paletas con extremo biselado aún provoca demasiado desgaste y una resistencia alta. Debido a que el desempeño de este tipo de paletas no es tan satisfactorio, surgen otros diseños. En este caso, para contrarrestar este problema, en bombas de alta presión se recurre a diseños alternativos, como paletas duales, que son dos paletas por ranura, paletas internas, que es una paleta pequeña dentro de una paleta grande biselada, paletas con resorte, que son cargadas principalmente con un resorte. Bueno, la carga proviene de un resorte que está en la parte inferior. Paletas con espiga, la presión se dirige a la parte inferior de la espiga, y paletas angulares, paletas colocadas en el rotor con un ángulo específico. Estos diseños alternativos mejoran el rendimiento y reduce el desgaste en bombas de paletas de alta presión. Ahora bien, en las bombas de paletas de alta presión, la construcción de paletas que se emplean comúnmente consiste en, como se había mencionado anteriormente, están las paletas duales, las paletas internas, las paletas cargadas por resorte, las paletas con espiga y las paletas angulares. En este caso el principio es parecido y la función también. Requerimos que se cree ese sello, ¿sí? Donde pues entre la paleta y el anillo, ese contacto, y pues que es generado por la fuerza centrífuga. En este caso se crean otros tipos de paletas, dados que las pues que tienen extremo biselado, al tener un desgaste demasiado alto con presiones altas, con presiones de sistema altas, se crea una resistencia que pues también es alta, por lo que existen mejores alternativas para usar que estas. Ahora bien, ¿qué es esto de área desbalanceada, presión del sistema y por qué se presenta en la imagen? Eso es una estrategia para eliminar la carga excesiva en las paletas. Esto se da con el uso de paletas con chaflán o con punta biselada. Estas paletas permiten que la superficie inferior en la base de la paleta y una gran parte de la superficie en la punta de la paleta estén expuestas a la presión del sistema. La presión aplicada en el área no balanceada es lo que genera la carga sobre la paleta, ¿sí? Y acá tenemos los tipos, pues los otros tipos, ¿no? Que habíamos mencionado. En este caso tenemos el de chaflán. Acá tenemos las paletas con una parte interna, una parte interna, bueno, dos partes internas. Acá tenemos una paleta con espiga, acá tenemos la espiga, acá tenemos la paleta. En este caso esta es cargada por resorte y esta es la angular. El funcionamiento básicamente es el mismo. Crear acá el sello, pues evidentemente en algunos casos cuando la presión es demasiado alta, lo que me va a causar es un desgaste excesivo, por eso están estas alternativas de acá que se habían presentado. Eso respecto a las paletas, ¿no? Convencionales que ya teníamos. La del resorte, la presión angular, la paleta angular y viceversa. Ahora bien, para entender de mejor forma la pues, operación de la paleta interior, el Vickers nos presenta la siguiente imagen, donde tenemos que en este caso gira en este sentido. Aquí tenemos la salida que en este caso sería el cuadrante de alta presión. Hay una alta presión, la presión del sistema. Tenemos el cuadrante de baja presión, pues donde está la entrada, lo cual maneja una presión que es menor a la atmosférica. Y nos dice que el plato de presión alimenta la carga completa de presión en contra del área de la paleta interior durante todo el tiempo. Efectivamente, en este caso nos ponen esta imagen de acá para ejemplificarnos cómo la paleta interior maneja las presiones. En este caso, por esta parte de la paleta tendríamos la presión de salida continua o la presión del sistema, o sea que por acá saldría el fluido, saldría el líquido. Y en este caso, por esta parte de acá tenemos la presión de entrada o la presión de succión, por aquí donde entra el fluido, ¿sí? Ahora bien, como se había mencionado anteriormente, la construcción de paletas duales implica la inclusión de dos paletas en cada ranura del rotor. Cada una de estas paletas se encuentran prácticamente equilibradas, lo que conduce a la formación de un sello efectivo gracias a la presencia de ambas paletas. Ahora bien, las paletas internas, como ya se explicó antes, son de un diseño alternativo que consiste en una paleta pequeña ubicada dentro de una paleta más grande que presenta un bisel. En este caso la presión del sistema se dirige hacia el área superior de la paleta pequeña, lo que resulta en una carga menor sobre las paletas. Y en las paletas cargadas por resorte, la carga principal que afecta a la paleta proviene de la presión ejercida por un resorte en la parte inferior. Otra técnica para reducir la carga en las paletas implica colocarlas en el rotor con un cierto pues, ángulo de inclinación. Este tipo de montajes también se había explicado que estaba junto a las que son cargadas por resorte. Ahora, respecto a las bombas duales, en este caso tenemos una imagen representativa que no es esquemática de Vickers.
Las bombas de paleta también se encuentran disponibles en la modalidad de bombas duales. En este caso, una bomba de paletas dual se compone de una carcasa que aloja dos cartuchos ensamblados junto con una o dos entradas y dos salidas independientes. Palabras más, palabras menos, una bomba dual son dos bombas en una misma carcasa. Estas bombas pueden cargar por cada salida dos caudales diferentes. Dado que ambas bombas se conectan al mismo eje, necesitan un solo motor primario. Estas bombas duales suelen ser empleadas en aplicaciones de circuitos alta-baja, que pues ya lo vimos en el curso de potencia fluida, que una es pues para aumentar la velocidad, una velocidad de acercamiento y otra es un caudal de trabajo, ¿sí? Que pues la presión en este caso va a ser mayor, así como en situaciones donde se requieren dos caudales diferentes suministrados por la misma unidad de potencia. Las bombas duales tienen la capacidad de suministrar hasta dos veces el caudal proporcionado por una bomba individual, sin la necesidad de una segunda unidad de potencia significativamente más grande. Ahora bien, el Vickers nos presenta los siguientes dos montajes. El de la izquierda es un circuito que usa una válvula de descarga remotamente controlada y a la derecha tenemos un circuito que utiliza una válvula de alivio, pero en este caso es con venteo. Esa es la única diferencia que hay entre las dos. Ya sabemos cuál es la intención del venteo. Tenemos los siguientes gráficos, por así decirlo, donde me dice que primero va a haber un avance rápido, o sea que los dos caudales van a ingresar por la parte del actuador para que tenga una mayor velocidad. Luego, cuando ya suba la presión, en este caso, la válvula de descarga remotamente controlada se abre, por lo que el caudal que viene por una de las bombas se va por la válvula de descarga y en este caso entramos en la fase lenta. Sí, o sea que solamente va a haber una bomba suministrando caudal y la otra está siendo descargada. Y ya han llegado casos que la presión suba mucho, la válvula de alivio se abre, en ese caso el caudal total iría a tanque. Esto es parecido, pero lo único que cambia es que la válvula de alivio en este caso va a funcionar con venteo. Pero el funcionamiento es prácticamente el mismo. Tenemos un avance rápido, por lo que las dos bombas están suministrando caudal. Cuando ya viene acá en la fase lenta, pues en este caso cambiaría la válvula piloto, pues ya vendría siendo de dos vías. En este caso estaría conectada con la válvula de alivio de tipo venteado. Pero de igual forma, cuando viene por la fase lenta, en este caso el caudal que me ofrece una de las bombas se va por la válvula de alivio de tipo venteado, y ya cuando la presión es demasiado alta y pues para proteger el sistema, la válvula de alivio también se abre y en este caso el caudal de las dos bombas se va directamente a tanque. Continuando con la explicación de los tipos de bombas de engranajes que existen, generalmente se consideran las de lóbulo o de rotor, la cual se muestra en la imagen. Este tipo de bombas presenta el mismo funcionamiento de las bombas de engranajes externos, solamente que en este caso no tendremos dos engranajes, sino tendremos dos lóbulos, pero el funcionamiento es el mismo. Tenemos un lóbulo motriz y un lóbulo conducido. Y básicamente en este caso que también se genera un vacío de presión y a medida que va girando el lóbulo va transportando fluido que queda atrapado entre el lóbulo y la carcasa, el cual es expulsado de manera forzada hacia la salida. En este caso, este tipo de bombas presentan un desplazamiento mayor a la hora de transportar fluido. A continuación podemos ver el ejemplo de funcionamiento de una bomba de lóbulos mediante la simulación realizada por la empresa Alfa Laval, en la cual podemos observar cómo el líquido es aspirado a la entrada de la bomba y cómo mediante el giro de los lóbulos el líquido queda atrapado entre la carcasa y el lóbulo, y cómo al realizar el giro completo el líquido es expulsado hasta el exterior de esta. Algunas de las ventajas de usar de bombas de lóbulos hacen alusión al tamaño compacto. A pesar de que estas son muy pequeñas, su tamaño no ha afectado el caudal que podamos transportar, ni tampoco las presiones de trabajo, las cuales por lo general son muy altas, lo cual sería algo ideal si tenemos poco espacio para instalar nuestra bomba. Otra de las ventajas es que apenas tienen desgaste. A pesar de que estas trabajan con caudales muy enormes, su desgaste es muy mínimo, lo cual nos brinda una gran ventaja si no queremos realizar tantos mantenimientos al equipo y tantas paradas al mismo. Otra de las ventajas es que son muy higiénicas. Debido a la forma en la cual está construida, la limpieza de esta es muy fácil.
lo que la hace preferidas en aquellos lugares donde se deja trabajar con fluidos delicados, como lo son los jarabes, los medicamentos inyectables, cremas, cosméticos, etc., los cuales no pueden llevar ningún componente ajeno a su formulación. Otra de las ventajas es que se adapta a muchos trabajos debido a que el material del que está hecho se puede cambiar para adecuarse dependiendo del sector en el que estemos trabajando. Digamos, en el explicado anteriormente, que era el farmacéutico, se recomendaría tal vez trabajar con acero inoxidable, ya que este es un material inerte. El último tipo de bombas de engranajes que vamos a hablar son las bombas de rotor. Las bombas de rotor básicamente se componen por un elemento de rotor, como se observa acá, que es el del medio, el cual es el elemento motriz, el cual es movido mediante la acción del motor. También dispone de un engranaje rotor hembra, que sería este que está acá en la parte exterior, y se compone de una carcasa. El funcionamiento de las bombas de rotor es el mismo funcionamiento de las bombas de engranajes internos. Acá podemos observar que la única diferencia es que este tipo de bomba no posee un sello creciente de media luna, pero el funcionamiento básicamente es el mismo. A medida que va entrando el líquido y que el elemento de rotor va girando, va transportando el fluido hacia la salida, generando una salida del fluido de manera forzada, transportando el fluido al lugar que queremos. Y a continuación se ilustrará un ejemplo del funcionamiento de la bomba de rotor. Como vemos, básicamente es el mismo funcionamiento de la bomba de engranajes internos. Otro tipo de bombas de desplazamiento positivo que existen en la industria y que son conocidas básicamente son las bombas de pistones. Este tipo de bombas básicamente, como su nombre indica, funcionan mediante la utilización de pistones, los cuales como función principal actúan de forma reciprocante dentro de un cilindro, jalando el fluido hacia adentro cuando éste se retrae y expulsando dicho fluido en la extensión de la carrera, generando el transporte del fluido. Esta explicación básicamente es por encima debido a que hay diferentes tipos de bombas de pistones, ya sea radiales o axiales. En las siguientes diapositivas explicaremos más a profundidad cómo es el funcionamiento de cada una y explicando las partes que intervienen dentro del transporte del fluido en este tipo de bombas. Hablando concretamente del tipo de bombas de pistones que existen, tenemos que hablar primordialmente de las bombas de pistones axial, la cual está mostrada en la imagen. ¿Por qué es una bomba de pistones axial? Básicamente es axial debido a que los pistones giran alrededor del eje de la bomba. Como podemos ver, la bomba está compuesta por un eje impulsor, el cual es movido mediante la acción de un motor. Está compuesto por un plato oscilante y un plato de zapatas. Cabe recalcar que en la imagen se alcanza a ver como una pequeña inclinación o una pequeña deformación. Esto básicamente es la inclinación que tiene el plato de la zapata con respecto a la bomba. Esta inclinación dependerá del requerimiento que nosotros queramos. Y después explicaré básicamente cuál es la afección que tiene este ángulo de inclinación. No es un error de dibujo. También tenemos los pistones. También tenemos el barril para cilindro, que no se alcanza a ver muy poco debido a que está todo mostrando la parte interior para poder detallar bien cómo funciona. Y también tenemos la ranura de la placa de las válvulas, la cual es la que nos permite la salida del fluido y la entrada. Y acá muestra de acá hasta acá sería toda la salida. Y acá pues debido al corte no se alcanza a presenciar de manera correcta todo el orificio de entrada. El funcionamiento principal de esta bomba consiste en el siguiente. Tenemos un fluido que está siendo succionado desde el tanque y está entrando por el orificio de entrada, valga la redundancia, hacia el barril para cilindros en este punto. En este caso está entrando el fluido y se está almacenando en el barril para cilindros debido a que en este punto el pistón está más alejado del barril para cilindros, como se puede ver debido a la inclinación. En este punto está más alejado. Cuando este gire, transportará este mismo fluido y debido a que en el punto superior estará más cercano el pistón al barril para cilindros, generará una expulsión del fluido de manera forzada hacia el exterior. Este es básicamente el funcionamiento principal de las bombas de pistón axial. Hablando concretamente del desplazamiento que pueden presentar este tipo de bombas de pistones axiales, básicamente dependerá de distintas variables.
Una de ellas básicamente corresponde al tamaño que presenta la bomba. La siguiente corresponde al número de pistones que deseemos introducir dentro de la bomba de pistones axial. Y otro muy importante, variable que influye en el desplazamiento que se presenta en este tipo de bombas, básicamente corresponde a la longitud de la carrera que presentan los pistones en la bomba. Este básicamente depende primordialmente del ángulo que presente la placa oscilante. En la imagen mostrada básicamente se puede observar de una manera sencilla cómo afecta este ángulo. Si tenemos un ángulo máximo, un ángulo mayor de ese tipo, lograremos un desplazamiento máximo, lo cual se traducirá básicamente en obtener mayor caudal en la bomba. Pero en cambio, si tenemos un ángulo más pequeño en la placa oscilante, tendremos un desplazamiento parcial, lo cual nos ocasionará un caudal más pequeño. Y por el contrario, si tenemos un caso crítico en el que tenemos un ángulo cero, pues básicamente en este caso no tendremos un desplazamiento de fluido de ninguna manera debido a este ángulo. A continuación se mostrará una simulación de una bomba de pistones axiales para observar el funcionamiento de este tipo de bombas por si acaso no quedó tan claro la explicación realizada sobre este tipo de bombas. Acá podemos observar básicamente el eje motriz, los pistones, el cilindro de los engranajes, el plato oscilante y los demás elementos que la componen. En este caso podemos observar cómo a medida de que el plato oscilante y los pistones van girando, a medida que los pistones se están retrayendo, básicamente está entrando el fluido. Y a medida que los pistones se están extendiendo, el fluido está saliendo y está siendo expulsado hacia el exterior. Aquí podemos observar básicamente que cuando está entrando el fluido está con el color azul, cuando está saliendo el fluido está anotado con el color rojo. Y es principalmente cuando el cilindro se está extendiendo, como producto del giro que ocurre en los pistones al realizar el movimiento de giro del plato oscilante. Otro tipo de bombas de pistones que existen son las bombas de pistones Venaxis, o también denominadas de eje quebrado o de eje flexionado, aunque en el libro de Parker básicamente se encuentra como una bomba de pistones con eje en ángulo. Estas bombas de pistones Venaxis básicamente son muy similares a las bombas de pistones axiales. La única diferencia notable que presentan básicamente es que el bloque de cilindros no está alineado con el eje de rotación de la bomba. Como podemos observar, básicamente no está alineado. En cambio, si recordamos, en las bombas axiales, el eje de rotación y el bloque del cilindro sí estaban alineados. En este tipo de bombas, pues básicamente también tenemos un eje de rotación, tenemos un vástago de pistón, tenemos un pistón, tenemos un bloque del cilindro y también tenemos unas ranuras de la placa de las válvulas, las cuales permiten la entrada y la salida del fluido dependiendo del caso. El funcionamiento de esta bomba, como lo he explicado antes, es muy similar al funcionamiento de las bombas de tipo axial. Básicamente consiste en que el fluido proviene del tanque debido a la succión, va entrando y en este punto pues básicamente el pistón se estará retrayendo permitiendo la entrada del fluido y a medida que va girando y va girando va a llegar un punto en el que se empiece a extender y en este punto básicamente va a empezar a ocurrir la descarga del fluido de manera forzada hacia el exterior hasta que se extienda completamente y luego se empieza a volver a retraer y luego se vuelve a empezar a entrar el fluido dentro del pistón, repitiendo un ciclo de manera determinada durante el tiempo que nosotros requiramos. A continuación vamos a poder observar el funcionamiento de una bomba de pistones tipo Venaxis para poder entender el funcionamiento de una manera más clara y más didáctica. En este caso podemos observar, como mencionaba anteriormente, que el bloque del cilindro está desalineado con respecto al eje motriz.
También podemos observar que a medida que los pistones se están retrayendo, el fluido está entrando al interior de ellos. Y cuando los pistones se están extendiendo, el fluido es expulsado de manera forzosa hacia el exterior, generando el flujo que será transportado hasta el lugar que nosotros requeramos. En el caso del desplazamiento que presentan las bombas de pistones con eje inclinado, básicamente puede ser afectado dependiendo del tamaño de la bomba y dependiendo del número de pistones que deseamos colocar dentro de este tipo de bomba de pistones. Aunque en este caso, como tenemos un eje inclinado, también nos influirá el ángulo que se genera entre el eje de rotación y entre el bloque del cilindro, donde tenemos un ángulo máximo de 30 grados y un ángulo mínimo de 0 grados. Para un ángulo de 30 grados tenemos una carrera máxima del pistón, como se observa en la parte superior, donde tenemos esta carrera. En cambio, si vamos reduciendo el ángulo, pues básicamente iremos obteniendo una carrera más reducida. Y llegando hasta el mínimo, que es cuando tenemos un ángulo de 0, que es cuando no hay carrera dentro del sistema, por lo tanto no hay desplazamiento de fluido. En el caso del ángulo máximo, pues básicamente tendremos más caudal y a medida que rozamos este ángulo, se irá reduciendo. Dentro del mercado, por lo general, los modelos de desplazamiento fijo se pueden conseguir con ángulos de 23 hasta 30 grados. Anteriormente se había hablado sobre las bombas de pistones y se había dejado en claro que existían dos tipos principalmente: las bombas de pistones de tipo axial, las cuales fueron explicadas anteriormente, mostrando su funcionamiento y sus partes, y también existían las bombas de pistones radiales, las cuales vamos a hablar ahora mismo. Este tipo de bombas son denominadas bombas de pistones radiales debido a que poseen pistones, valga la redundancia, y radiales debido a que sus pistones están ubicados de manera perpendicular con respecto al eje, organizándose de forma radial con respecto a este. Una de las partes que componen las bombas de pistones radiales básicamente es un bloque de cilindro, una pivote, los pistones que obviamente no pueden faltar, el anillo guía y la caja o también denominada carcasa de la bomba. Además de esto, en la imagen tal vez no se alcanza a observar, pero también está compuesta por una válvula de bloque, que básicamente es la parte de la bomba que nos permitía la entrada o salida del fluido, si recordamos de las anteriores explicaciones. Una característica importante de este tipo de bombas es que el eje y el bloque del cilindro no está centrado con respecto a la carcasa. Como vamos a observar, esta sería la línea central de la carcasa y esta sería la línea que representa el eje y el bloque del cilindro. Por lo tanto, está excéntrico. ¿Esto que básicamente que nos permite? Nos permite que a medida que este va girando, en ciertos puntos se esté retrayendo el cilindro y en otros puntos se esté extendiendo, por así decirlo, los cilindros, debido al giro excéntrico que se produce. Esto básicamente nos permite que en una parte esté entrando fluido y en otra parte esté saliendo. Explicando ya su funcionamiento de calidad, pues básicamente es muy similar a los anteriormente explicados. El fluido entra básicamente por la válvula de bloque, por la parte de entrada, y se introduce entre el bloque del cilindro y entre el espacio generado por los pistones como producto del giro, que en esta parte básicamente el pistón se está extendiendo, por lo tanto está generando más espacio donde puede entrar mayor fluido. A medida que este gire, va a ir transportando el fluido a la parte de arriba y debido a la configuración excéntrica que tiene, pues básicamente en este punto el cilindro va a comenzar a extenderse, haciendo que el fluido sea expulsado de manera forzada fuera de la bomba. En la parte izquierda se puede tal vez explicar o entender de una mejor forma. En este caso tenemos que el fluido va entrando por este lado. En este caso, debido a que el pistón y el eje están más separados, permite que el pistón se extienda debido a la fuerza que ejerce el líquido
y llena los espacios. A medida que el bloque del cilindro va girando, pues básicamente este líquido queda acá atrapado, va girando, y en este punto, debido a lo que sigue girando, la distancia que hay entre los pistones y el eje del cilindro se va reduciendo de manera drástica, pues va a hacer que básicamente que el pistón, por así decirlo, se extienda, lo que generará la expulsión del fluido hacia el exterior, permitiéndonos transportar el fluido al lugar que nosotros requiramos. En algunas situaciones de trabajo requerimos controlar o regular la potencia hidráulica que requerimos en el sistema. Por lo tanto, debemos controlar alguna de las dos variables que influyen en la potencia hidráulica, que ya sabemos que son básicamente la presión y el caudal. Por lo tanto, en algunos casos se requiere el uso de bombas de caudal variable, ya sea de paletas o de pistones con presión compensada, las cuales nos permitan ya sea reducir el desplazamiento una vez que la presión dentro del sistema alcanza los niveles que requerimos. En el caso de las bombas de engranajes, podremos modificar el caudal mediante el cambio de dos variables dentro de la bomba. Una de estas puede ser cambiando las dimensiones del engranaje, lo cual no es tan viable debido a que en funcionamiento es una variable que no podemos cambiar. En funcionamiento no puedes cambiar el tamaño del engranaje así como así. Además de que las bombas pueden estar diseñadas para estos tamaños y estas dimensiones. Por lo tanto, no es una opción viable a la hora de controlar el caudal en este tipo de bombas. La segunda variable que podemos modificar básicamente es la velocidad entregada por el motor, que básicamente son las revoluciones por minuto que nos entrega este. Esta variable sí la podemos controlar durante la operación debido a que se puede controlar de manera sencilla mediante el uso de motores de combustión interna con velocidad variable. Y también las podemos controlar de manera electrónica, por así decirlo, mediante el uso de un motor eléctrico de velocidad variable. Ahora bien, tenemos las bombas de paletas de caudal variable. En este caso tenemos la siguiente simbología y tenemos el circulito y con la flechita negra que me simboliza que es una bomba hidráulica. Tenemos la flecha en diagonal que me simboliza que es variable y en este caso tenemos un drenaje. Una bomba de paleta de desplazamiento positivo pro- proporciona un flujo constante de fluido en cada revolución. Por lo general las bombas hidráulicas operan a velocidades de 1200 o 1800 RPM, lo que significa que el flujo permanece invariable. Sin embargo, en ciertas ocasiones es necesario ajustar el flujo de la bomba, y una forma de lograrlo es modificando el desplazamiento de la bomba. El caudal que una bomba de paletas puede desplazar se determina por la diferencia entre las distancias máximas y mínimas a las que las paletas se extienden y por el ancho de las propias paletas. Realmente no es posible cambiar el ancho de las paletas mientras la bomba esté funcionando. Es factible diseñar una bomba de paletas que permita ajustar la distancia a la que se extienden las paletas. A este tipo de bombas se le conocen como bombas de paletas de caudal variable. Ahora bien, regulando la potencia hidráulica mediante bombas de caudal variable. Dado que la potencia hidráulica se compone de caudal y presión, el control de la potencia generada por la motobomba se puede lograr reduciendo el caudal o limitando la presión. Este control se lleva a cabo mediante el uso de bombas de paletas o pistones de caudal variable con capacidad de compensación de presión. Estas bombas tienen la capacidad de disminuir su desplazamiento una vez que la presión del sistema alcanza un nivel específico, por lo que el sistema llega a una presión que evidentemente uno como diseñador uno elige, uno escoge, y en ese caso la bomba tiene la capacidad de disminuir su desplazamiento o disminuir su caudal. Eh, lo que se hará ahora es explorar cómo una bomba de caudal variable que está compensada por presión puede integrar de manera más eficaz la potencia hidráulica producida por la potencia mecánica que suministra el sistema y cómo este proceso se ve afectado por el desgaste de las mismas. Ahora bien, ¿en qué consiste una bomba de paletas de caudal variable? La estructura del mecanismo de bombeo en una bomba de paletas de caudal variable incluye principalmente un rotor, que pues aquí me lo está indicando, paletas claramente, una leva anular que tiene la capacidad de desplazarse de manera lateral,
una placa de puertos que según la nota que me dicen acá, la placa de puertos no está ilustrada, un cojinete de empuje axial para guiar la leva anular y un dispositivo para ajustar la posición de la leva anular, que en este caso tenemos que es para esta representación gráfica, un tornillo de ajuste. ¿Sí? A diferencia de las bombas de paletas convencionales, las bombas de paletas de caudal variable tienen un diseño desbalanceado, donde los anillos son de forma circular en lugar de ser anulares. Debido a que en este tipo de bombas es necesario que el anillo se desplace libremente, el mecanismo de bombeo no se presenta en forma de cartucho ensamblado, como se había mostrado antes. Ahora bien, ¿cómo funciona una bomba de paletas de caudal variable? Cuando el tornillo de ajuste se encuentra completamente enroscado, el rotor se posiciona de manera excéntrica. El rotor se presenta de manera excéntrica con respecto al anillo. A medida que el rotor gira, se genera un volumen que aumenta y otro que disminuye, lo que activa la acción de bombeo. En este caso se va a bombear más. Sin embargo, al girar el tornillo de ajuste hacia afuera, el rotor se vuelve menos excéntrico en comparación con la configuración anterior. Sí, claro, evidentemente todavía se crea un volumen creciente y otro decreciente, sin embargo el flujo suministrado por la bomba es menor, ya que la longitud expuesta de las paletas cuando están completamente extendidas es reducido. Cuando se retira por completo, que en este caso son estos dos ejemplos, el anillo y el rotor quedan centrados, como podemos apreciar. En esta situación ya no se forma un volumen creciente ni decreciente, lo que resulta en la falta de acción de bombeo. Este diseño permite que una bomba de paletas pueda ajustar el flujo descargado desde su máximo valor hasta simplemente cero, mediante la regulación de este tornillo de ajuste. Ahora bien, ¿cómo funciona el compensador de presión de una bomba de paletas de caudal variable? El compensador de presión en una bomba de paletas de caudal variable utiliza un resorte ajustable para mantener el anillo en una posición excéntrica, lo que permite la acción de bombeo al crear un volumen que cambia. La mitad del anillo opera a presión atmosférica, ¿sí? Mientras que la otra mitad está sometida a la presión del sistema. Durante la operación, la presión ejerce una fuerza en el anillo que tiende a moverlo en dirección al cojinete del empuje axial. Parte de una fuerza es contrarrestada por el resorte compensador y cuando la presión alcanza niveles suficientemente altos, el anillo se desplaza y disminuye el caudal de descarga. El anillo no puede cruzar al otro lado del rotor, ya que esto causaría una succión y una disminución en la presión. El resorte empuja al anillo hacia una posición excéntrica. Ajustar el compensador de presión comprime el resorte y aumenta la fuerza que mantiene al anillo en su posición excéntrica. Para prevenir una presión excesiva, las bombas de paleta de presión compensadas cuentan con dispositivos de seguridad contra una sobrepresión. La representación gráfica que nos ofrece el Parker no es del todo detallada, por lo que recurrimos al Vickers para poder explicarlo de mejor manera. En este caso, aquí tenemos, como le he mencionado, aquí tenemos el resorte, tenemos el tornillo de ajuste y que nos dice el Vickers que cuando la presión es la suficiente para vencer la fuerza que ejerce este resorte de acá, que es el compensador, el anillo se desplaza disminuyendo la excentricidad. ¿Qué es la excentricidad? Es este desplazamiento que se genera acá, ¿sí? En este caso, como ya sabemos, ¿no? En rojo es la presión del sistema, es la descarga, es por así decirlo el fluido que se entrega al sistema. La admisión, tenemos una presión que es más baja que la atmosférica o de succión en este caso, por aquí es donde se admite el fluido. Tenemos un tornillo de ajuste del máximo volumen y en este caso tenemos acá el ajuste del resorte del compensador determina la presión a la cual el anillo se desplace. Nosotros podemos tararlo claramente. Ahora bien, compensación dual de una bomba de paletas. En una bomba de paletas un compensador dual consiste de una válvula de solenoide, una válvula piloto y un orificio por el que se detecta la presión del sistema. En este caso tenemos una representación gráfica de un ejemplo pues que nos da el Parker. A continuación vamos a explicarlo y vamos a desmenuzarlo un poco para que quede entendido pues de una mejor manera. Si el resorte se ajusta a 600 psi y la válvula piloto se configura a 900 psi, el compensador de presión se establece en 1500 psi. Se logra un segundo ajuste de compensación de presión al operar la válvula solenoide. Esta válvula libera la presión del fluido en la cámara del resorte. Ahora, solo la presión del resorte mantiene el anillo en contra del ajustador de caudal. Dado que el resorte está configurado a 600 psi, en este ejemplo, la bomba se ajusta
para operar a una presión de 600 psi. Ahora bien, vamos a explicarlo un poco más con nuestras palabras. Cuando la válvula solenoide se encuentra en posición cerrada, se permite que la presión del fluido fluya a través del orificio y se acumule en la cámara del resorte. Esta presión se combina con la fuerza del resorte para mover el anillo en oposición al ajustador del caudal. La presión máxima del fluido es determinada por la configuración de la válvula piloto. El ajuste del compensador depende tanto de la fuerza del resorte como la de presión del fluido. Ahora tenemos el drenaje de la carcasa. Todas las bombas que son de caudal variable y cuentan con un sistema de compensación de presión deben tener una vía de drenaje externo. Esto se debe a que los componentes del mecanismo de bombeo de estas bombas se desplazan a una velocidad extremadamente rápido cuando se necesita realizar una compensación de presión. El proceso de drenado externo de la bomba generalmente se conoce como drenaje de la carcasa. En este caso tenemos la simbología de la bomba de caudal variable, tenemos el drenaje de la carcasa y en este caso tenemos de que es por presión compensada. Ahora tenemos una bomba de pistones axiales de caudal variable. La cantidad de fluido que una bomba de pistones axiales desplaza en cada revolución se basa en el tamaño de la sección transversal de los pistones de esa cámara y la distancia que recorren dentro de los cilindros. Durante la operación de bombeo, el tamaño de la sección transversal de los pistones no puede ser modificado. Sin embargo, una bomba de pistones axiales de caudal variable se ha diseñado para permitir el ajuste de la distancia que los pistones recorren. En la representación gráfica que nos presenta el Parker, acá pues podemos evidenciar el área del pistón claramente y en este caso tenemos acá la carrera que es lo que recorre el pistón. Ahora bien, acá el Vickers nos presenta una figura que es una versión de la bomba de pistón en línea de desplazamiento variable. Podemos apreciar las partes, en este caso tenemos el compensador, que pues ya hemos estudiado uno que otro comportamiento sobre compensadores, los pivotes de la horquilla que cambian el ángulo de la placa oscilante, el sello del eje, que el sello lo que hace es pues, permitir que el eje rotatorio entre en el área mojada de la bomba sin derramar fluido. Tenemos el valero que pues lo que permite es disminuir la cantidad de consumo de energía, pues ya que reduce la fricción, la flecha impulsora, la caja, la placa oscilante, el pivote, el grupo rotatorio. En este caso tenemos los puertos de conexión de los orificios y aparte de eso pues el plato de las válvulas. A continuación vamos a ver una vista explosionada de las partes de este tipo de bombas. Acá podemos ver una vista explosionada de una bomba de pistones axiales, donde aquí tenemos el plato basculante, la zapata del pistón, los pistones, la placa de las zapatas, el resorte de la placa de las zapatas, el barril de los cilindros, el cilindro para cada pistón y el agujero para el eje, en este caso. Aquí está el eje. Tenemos en este caso, como ya sabíamos, el puerto de salida y pues esto evidentemente la placa de puertos. Eh, Ahora bien, ¿en qué consiste una bomba de pistones axiales de caudal variable? El mecanismo de bombeo de una bomba de pistones axiales de caudal variable incluye componentes como un barril de cilindros, una placa de puertos, pistones equipados con unas zapatas, una placa de zapatas, un plato basculante ajustable, un dispositivo de ajuste para el caudal máximo, un pistón de regulación, un orificio, un conmutador compensador, una válvula piloto y varios muelles. En este caso podemos apreciarlo acá, en esta representación gráfica que nos da el Parker, de todo lo que pues he mencionado. También anteriormente vimos una vista explosionada de las bombas para reconocer más o menos cómo se ven estas partes. En este caso, por ejemplo, la placa de puertos, pues dado la vista que tenemos no se puede apreciar bien cómo es, pero anteriormente sí se vio cómo era. Los pistones se encuentran alojados en los orificios del barril de cilindros y un eje está conectado al barril para su accionamiento a través de un motor eléctrico. El eje se puede conectar tanto al lado de la placa de puertos como al lado del plato basculante. ¿Cómo funciona el ajuste de caudal de una bomba de pistones axiales de caudal variable? Ya habíamos explicado acerca de las partes que conforman una bomba de pistones axiales de caudal variable. Ahora explicaremos cómo funciona dicho ajuste. El ajuste de caudal se controla mediante una barra roscada que modifica el ángulo del plato basculante. Al desenroscar completamente este ajuste, el resorte y el pistón de regulación posicionan el plato basculante en un ángulo máximo.
Con el barril en movimiento, los pistones interactúan mecánicamente con el plato basculante, generando un movimiento alternativo o reciprocante. Durante la primera mitad de la revolución, los pistones se alejan de los cilindros, creando un espacio en expansión que se llena de fluido a través del puerto de entrada. En la segunda mitad de la revolución, los pistones son empujados hacia el interior de los cilindros, reduciendo el espacio y expulsando el fluido hacia el sistema hidráulico a través del puerto de salida. Ajustar la barra roscada para disminuir el ángulo del plato basculante reduce el desplazamiento de los pistones, resultando en una menor descarga de caudal hacia el sistema. Enroscar más el ajuste de caudal reduce aún más el caudal entregado por la bomba, por lo que al final, mientras más se atornille el ajuste de caudal de una bomba de pistones axiales de caudal variable, menos caudal será descargado. Bombas de pistones axiales con barril axial. Como se ha mencionado anteriormente, es posible ajustar el caudal entregado por una bomba de pistones axiales al variar el ángulo del plato basculante, y la bomba no suministra caudal cuando el plato basculante se encuentra paralelo al barril de cilindros. Algunas bombas de pistones axiales tienen el plato basculante alineado axialmente con el barril, lo que genera volúmenes en expansión y contracción en extremos opuestos de la placa de puertos. Esto significa que el fluido puede fluir en ambas direcciones a través de la bomba. En el caso de una bomba de pistones axiales con barril axial, los puertos A y B pueden funcionar como entradas o salidas según el ángulo del plato basculante, siempre que el barril gire en la misma dirección. Estas bombas se emplean comúnmente en transmisiones hidrostáticas. Además, las bombas de pistones axiales pueden ser de caudal variable, que pues también son compensadas por presión, o de caudal variable con barril axial. Esas opciones también se encuentran disponibles para bombas de eje inclinado y bombas de pistones radiales. ¿Cómo funciona el compensador de presión de una bomba de pistones axiales de caudal variable? El compensador de presión en una bomba de pistones axiales de caudal variable combina la fuerza del resorte y la presión del fluido para su operación. A diferencia de las bombas de paletas de presión compensada, donde un resorte simple actúa como compensador debido a la dirección de la fuerza generada por la presión del fluido, en una bomba de pistones axiales de presión compensada, la presión actúa directamente sobre los pistones durante el proceso de bombeo. Este sistema utiliza un pistón de regulación, un conmutador compensador, una válvula piloto ajustable y resortes, y cuando la presión en la salida de la bomba supera un cierto punto, el plato basculante se desplaza a una posición vertical debido a la presión ejercida por los pistones presurizados. Una vez en posición vertical se mantiene allí. No puede desplazarse al otro lado del centro para evitar la formación de un volumen en expansión en la mitad del mecanismo de bombeo que opera a alta presión. El control de la presión en la descarga se logra mediante un orificio en el conmutador del compensador, lo que permite liberar la presión en la cámara del resorte del pistón de regulación cuando se alcanza un nivel específico. A la derecha tenemos un ejemplo que pues, vamos a ponerlo un poco más grande y vamos a explicarlo para ver si queda más claro, pues con un ejemplo, ¿sí? Y con presiones, pues con valores numéricos y eso. Tenemos las partes de la bomba axial de pistones, donde tenemos la cavidad del pistón de regulación, el orificio, donde estoy apuntando es donde se detecta la presión, el conmutador compensador, el orificio del conmutador, la válvula piloto, la cámara resorte del piloto, el pistón de regulación, el eje del muñón y el eje del barril. Ahora bien, el ejemplo nos dice lo siguiente. Supongamos que el resorte del conmutador del compensador tiene una configuración de 100 psi o 690 kilopascales y que la válvula piloto restringe la presión en la cámara del resorte a 700 psi, 4830 kilopascales. Con una presión en el sistema de 500 psi, se ejerce una fuerza de 500 psi que empuja el conmutador hacia la izquierda,
Además se transmiten 500 psi a través del orificio hacia la cámara del resorte para mantener el conmutador en su posición. Las áreas expuestas a la presión en ambos lados del conmutador son iguales, lo que resulta en un equilibrio del conmutador, a excepción de la fuerza del resorte de 100 psi. Hasta este punto, la fuerza total que intenta mover el conmutador hacia la izquierda es de 500 psi, y una presión total que combina fuerzas hidráulicas y mecánicas de 600 psi, que mantienen al conmutador en su lugar. Cuando la presión en el sistema alcanza los 600 psi, en el lado derecho del conmutador, 600 psi, intentan empujarlo hacia la izquierda. La presión total, combinando fuerzas hidráulicas y mecánicas de 700 psi, sostiene el conmutador en su posición. Cuando la presión en el sistema llega a 700 psi, la válvula piloto se activa y limita la presión en la cámara del resorte a 700 psi. Esto significa que la presión máxima que actúa sobre el conmutador del compensador es de 800 psi. Cuando la presión en la descarga de la bomba supera los 800 psi, el conmutador se desplaza y comienza a abrir la cavidad del pistón de regulación, y a medida que la presión de esta cavidad disminuye, la fuerza que actúa sobre el pistón de regulación disminuye, lo que resulta en una reducción en el desplazamiento del plato basculante y por lo tanto en el caudal descargado. A medida que la presión en la descarga de la bomba aumenta, el conmutador del compensador se desplaza aún más, lo que reduce aún más el caudal descargado. Y ya por último, explicaremos brevemente la compensación dual de una bomba de pistones. El sistema de compensación dual en una bomba de pistones consiste en la presencia de dos componentes, una válvula de solenoide y una válvula piloto. Cuando la válvula de solenoide se encuentra en posición cerrada, la bomba opera en su modo de compensación estándar. En esta configuración se permite que la presión del fluido se acumule en la cámara del resorte del conmutador del compensador, y además que la cantidad de presión acumulada en esta cámara es determinada por la válvula piloto principal y se agrega a la presión generada por el resorte en el conmutador del compensador. Y ya esto sería toda nuestra exposición. Muchas gracias por escuchar. Por último, realizaremos una comparación de cómo se comporta una bomba de caudal constante y una de caudal variable con presión compensada. En un principio vamos a observar cómo es el comportamiento de la bomba de caudal constante, en la cual realizaremos la gráfica del caudal descargado por la bomba en relación con la presión. En este caso, para la bomba de caudal constante, esta estará integrada con una válvula de alivio tarada a 1000 psi. En esta opción podemos ver que cuando está trabajando a los 1000 psi, tendremos un caudal aproximado más o menos de 9 galones por minuto, lo que nos equivaldrá a una potencia hidráulica de alrededor de 5,2 caballos de fuerza. En este caso, esta será la máxima potencia que la unidad puede entregar, conforme el caudal que circula a través del sistema y de la válvula de alivio va generando calor. Por el otro lado, en la siguiente gráfica vamos a analizar una bomba de caudal variable con presión compensada, la cual tiene un compensador ajustado a 1000 psi. Si observamos la gráfica, podemos observar que cuando tenemos una presión de 800 psi, tendremos un caudal de aproximadamente 9,25 galones por minuto. Es decir, obtendremos una potencia hidráulica de alrededor de 4,3 caballos de fuerza, lo cual si lo realizamos con el anterior análisis será una potencia hidráulica menor, debido a la reducción de caudal que está ocurriendo en la bomba. Si seguimos observando las demás presiones, podemos observar que para una presión de 900 psi descargados tendremos alrededor de 8 galones por minuto, donde tendremos una potencia hidráulica de 4,2 caballos de fuerza. Y así sucesivamente, si seguimos aumentando la presión, vemos que el caudal sigue reduciendo, la presión irá aumentando, pero la potencia hidráulica se irá reduciendo hasta que lleguemos a los 100 psi. Ya siendo descritas las gráficas de las bombas de caudal constante y la bomba de caudal variable, podemos observar de manera más clara cómo es el comportamiento de cada una. Por ejemplo, podemos observar cómo la bomba de caudal variable nos permite controlar la potencia hidráulica
de una manera más precisa, ya que no se basa solamente en la presión, sino también controla el caudal. Me explico más abiertamente. En el caso de las bombas de caudal constante, la potencia hidráulica solamente puede ser controlada mediante la presión, la cual está definida básicamente por la válvula de alivio. Y esta sería básicamente la potencia hidráulica máxima que podríamos hallar. Sin embargo, el caudal se mantiene constante, debido a que todo el caudal en este punto se irá directamente a tanque pasando por la válvula de alivio, pero la bomba seguirá bombeando el mismo caudal. En cambio, en las bombas de caudal variable, a medida también controlamos la presión, pero también podemos estar controlando el caudal, debido a que en la gráfica se puede observar que a medida que vamos llegando a la presión que definimos, el caudal también se va reduciendo, lo que nos va disminuyendo la potencia hidráulica del sistema. ¿Esto básicamente en qué se traduce? Se traduce en que generaremos menos calor en el sistema, pues la potencia no se estará desperdiciando a través de la válvula de alivio, como ocurría en el caso de las válvulas de caudal no compensada. A pesar de que en la gráfica vemos que cuando la presión compensada está completamente llega al límite de compensación, la potencia hidráulica generalmente es cero. Sin embargo, el motor primario de esta también está conectado a la bomba. Por lo tanto, este seguirá entregando potencia, debido a las fugas e ineficiencias mecánicas que pueden presentar todas las bombas existentes. Con la explicación anterior, básicamente algunos se estarán preguntando por qué se reducía el caudal de las bombas las cuales no tenían un caudal variable, sino tenían un caudal constante. Uno por lo generalmente piensa que una bomba de desplazamiento positivo, al girar con una velocidad constante, va a entregar un caudal constante independientemente de si aumentamos la presión del sistema. Pero esto no sucede la mayoría de las veces, debido a que al aumentar la presión en el sistema, aumentarán las fugas internas en varios mecanismos de la bomba, lo que ocasionará como consecuencia una disminución del caudal entregado. Esto es básicamente lo que se observaba en las gráficas anteriores. Esa proporción en la que ocurre dicha disminución se va a conocer como tal como la eficiencia volumétrica y se puede calcular con la ecuación mostrada, que el cual es la descarga real por 100 sobre la descarga teórica que puede tener la bomba. Digamos en el caso anterior, tenemos una descarga teórica de 10 galones por minuto y la descarga real era de aproximadamente 9 galones por minuto. De esta forma se calcularía. Como dato curioso o relevante, se tiene que las bombas de pistones tienen una eficiencia volumétrica de más del 90%, mientras que los equipos de engranajes y paletas tienen una eficiencia volumétrica entre 80 al 90%. En todos los ejemplos y en todos los circuitos y explicaciones vistas en la materia hasta el momento, hemos trabajado principalmente con bombas que nos entregan un caudal constante, en las cuales la bomba aplicaba la presión que fuera necesaria para entregar todo el caudal al sistema. Obviamente eso tenía ciertas limitaciones debido a que no se puede llegar a tan elevadas presiones debido a que se puede dañar la bomba. Por lo tanto, colocamos la limitación de la válvula de Tarag. Sin embargo, a medida que hemos estado exponiendo y hablando de los temas de las bombas, ahora podemos observar cuáles son las afecciones que pueden tener un sistema en un mismo circuito cuando empleamos una bomba de caudal variable. Y también incluiremos un sistema de alta y baja para ver la comparación entre los tres casos. En este caso vamos a tomar el mismo circuito para los tres y solamente cambiaremos la bomba, el sistema, en este caso una bomba de caudal constante. Acá tenemos un sistema de alta y baja. Y en la otra diapositiva observaremos cómo es ese comportamiento cuando utilizamos una bomba de caudal variable. El circuito es el siguiente. Básicamente tenemos una extensión de un cilindro, la cual se hace con un avance rápido hasta que llega al interruptor. En este punto el interruptor es activado y mueve el solenoide haciendo que se active esta válvula de dirección y por lo tanto la velocidad del cilindro sea controlada debido a que no puede pasar directamente por esta válvula de dirección. Este es el funcionamiento básicamente para los tres circuitos. Ahora sí, analizando caso por caso, en el primero tenemos una bomba que bombea 50 galones por minuto.
En este caso tendremos la mayor potencia hidráulica básicamente cuando se active el interruptor y llegue el pistón hacia el final, donde en ese punto se activará la válvula de alivio y tendremos la mayor presión. En este caso la potencia hidráulica será igual al caudal por la presión, donde al hacer la operación nos dará que la potencia hidráulica en este sistema es de 43,7 caballos de fuerza, lo cual es demasiado elevado. Si tenemos una potencia hidráulica tan alta, deberíamos suministrarle una potencia aún mayor con el motor, lo cual significará mayores gastos de operación. Ahora acá en la parte derecha podemos observar el mismo circuito, pero empleando un sistema de alta y baja. En este caso podemos ver que se emplea una bomba que bombea 45 galones por minuto y otra que bombea 5 galones por minuto. En el caso en el que damos mayor presión y que estamos realizando el avance lento, utilizaremos nada más los 5 galones por minuto, debido a que en ese momento los 45 galones por minuto se estarán yendo por la válvula de alivio, debido a que esta está tarada a una menor presión. En este caso, la potencia hidráulica que tendremos en esta bomba será igual al caudal de 5 galones por minuto y a la presión de taraje de la válvula de alivio, la cual será básicamente una potencia hidráulica de 4,4 caballos de fuerza, lo cual si lo comparamos con la anterior alternativa de la izquierda, pues básicamente es una reducción muy notable. En este caso, pues es más plausible tal vez suministrar una bomba 4,4 caballos de fuerza que suministrarle 43,7 caballos de fuerza. Si lo traducimos básicamente a costes energéticos o a costes de funcionamiento, pues obviamente será más factible el circuito de la derecha. En el último ejemplo podemos observar cómo es el funcionamiento de un sistema, como lo descrito anteriormente, empleando una bomba de caudal variable con presión compensada, donde podremos lograr ver cómo se aumenta la eficiencia del sistema mediante la implementación de este elemento. En este sistema podemos observar que no disponemos de una válvula de alivio debido a que la bomba se puede regular por ella misma el caudal. En el caso en el cual estamos analizando, que es cuando está en la velocidad lenta y está la mayor presión, tendremos un caudal de 3,7 galones por minuto cuando alcanzamos la presión de 1500 psi, lo cual nos equivalerá a una potencia hidráulica de alrededor de 3,2 caballos de fuerza. Si las comparamos con los demás sistemas mostrados anteriormente, podemos observar que este es el más eficiente, debido a que presentó un menor consumo. En la anterior, una estaba de 4,4 y la de mayor, que era cuando solamente tenía una bomba de caudal constante, teníamos una potencia hidráulica de alrededor de 40. Por lo tanto, esa sería la menor opción. Por esto, los sistemas que emplean una bomba de caudal variable y presión compensada son más eficientes debido al poco consumo de potencia hidráulica que estos presentan.